Buenas tardes, en este video vamos a mostrar algunos procedimientos de medición de parámetros eléctricos para explicar de manera rápida y práctica cómo funcionan los diferentes instrumentos de medición. Entonces aquí tenemos algunos elementos que conseguí. Tenemos dos multímetros digitales, tenemos una pinza amperimétrica también digital, los cuales nos permiten, entre otras cosas, pues hacer las mediciones de los parámetros más comunes en los técnicos, que es los parámetros de resistencia, voltaje y corriente. Entonces aquí tenemos este multímetro digital. Tenemos aquí la pantalla, la representación digital. Internamente el dispositivo lo que tiene es una serie de circuitos que permiten enrutar, dependiendo de la selección que se haga, enrutar las mediciones. Bien, cuando vamos a hacer voltaje de corriente alterna, voltaje de corriente directa, voltaje del orden de los milivoltios, ohmios, o sea resistencia, aquí para continuidad o para medir diodos, y en estos dos corriente en amperios alterna, corriente en amperios directa. Entonces el nombre voltímetro se refiere a que tiene múltiples mediciones, pues de múltiples parámetros, como se explicó. Acá tenemos otro multímetro digital que tiene diferentes mediciones. Este tiene una gama un poco más amplia. Aquí vemos voltaje, no sé si alcanza a ver. Aquí tiene la opción de verificar el estado de capacitores o condensadores. Tenemos condensadores. Aquí tenemos la medición de amperios, o sea corriente. Aquí tenemos ohmios en diferentes escalas. Aquí voltios de corriente directa, y aquí hay algunas indicaciones sobre lo que cuando vamos a hacer, o sea, a sobrepasar algunos límites de seguridad en las mediciones. Por último tenemos en este caso una pinza amperimétrica o pinza voltiamperimétrica. Se le dan diferentes nombres. La característica más importante que tiene es que permite medir corriente alterna aplicando el sensor de corriente en una de las líneas de corriente alterna. ¿Cómo funciona? Si nosotros vamos a medir corriente alterna, por ejemplo, en un circuito, la pinza la tendríamos acá. Aquí hay una inducción que se refleja en una señal que se convierte a la medición de corriente o amperios del circuito que se encuentra. Vamos a hacer unas demostraciones para tener un poco más claro. Aquí tenemos, por ejemplo, si vamos a medir resistencia, podemos tomar esta tarjeta electrónica y hacemos la selección con el multímetro para la medición de resistencia. Aquí está el símbolo omega que vamos a medir ohmios. Entonces el procedimiento es seleccionado ya, en este caso la escala es automática, seleccionada ya la función ohmios. Aquí tenemos una resistencia de la cual queremos saber el valor. Entonces simplemente tomamos las puntas, hacemos la medición y aquí vemos que tiene aproximadamente 99 kiloohmios. Si nosotros miramos y conociendo el código de los colores, pues vemos que esta resistencia es de 100 kiloohmios. Por lo tanto, pues dentro de un rango de tolerancia podemos decir que la resistencia está dando su valor real
y esa es la forma de medir la resistencia. Si nosotros quisiéramos medir continuidad, continuando aquí con las escalas, la continuidad pues es un procedimiento que permite determinar dentro de alguna línea de un circuito si no hay línea abierta o en fin no hay ningún tipo de obstrucción a la circulación de corriente. Entonces aquí vamos a tomar para medir continuidad. Si pueden escuchar el sonido del pito, pues nos está indicando que en esta línea no hay ningún tipo de resistencia, o sea que hay continuidad, no hay una línea abierta. Es importante tener en cuenta que algunas veces se cometen errores y utilizan esta función o esta selección para hacer medición de continuidad dentro de un circuito. En un circuito no es conveniente medir si hay continuidad de un punto a otro, por ejemplo de acá a acá. No sé si alcanzan a verlo, pero la característica de ser un circuito con un dispositivo que es una carga para lo que conforma el multímetro con lo que se va a medir, entonces puede dar errores. Por ejemplo, acá yo estoy midiendo, se supone que es continuidad, pero pues no es conveniente porque aquí yo estoy midiendo dispositivos y en el caso de necesitar hacer la medición debo seleccionar la escala correcta. Si voy a medir resistencia, pasarlo a ohmios. Si voy a medir diodos, o sea, los semiconductores, o si voy a medir continuidad, pues pasarlo a la función de continuidad. Entonces tenemos con esto la medición de resistencia. Vamos a ver la medición de voltaje. Entonces es muy sencillo. Tenemos la opción de medir voltaje de corriente alterna. Aquí seleccionamos en el multímetro corriente alterna. Debemos tener en cuenta dónde están conectadas los terminales del multímetro y hacemos la medición. Por ejemplo, acá en esta fuente, aquí estamos viendo que en la línea tenemos 120 voltios. Entonces el multímetro seleccionado en voltios de corriente alterna me está indicando que en esta línea hay 120 voltios, que es el voltaje normal en las redes domiciliarias y conocidas por todos. Vamos a medir también voltaje de corriente directa, como el voltaje de las pilas, de las baterías, etcétera. Aquí tenemos una batería y lo mismo. Ya hemos seleccionado voltaje de corriente directa. Aquí hacemos la medición. Como podemos ver, esta batería, que debería ser de 9 voltios, me está marcando 2 voltios, me está indicando que está prácticamente descargada. Si se puede observar, invertí los terminales del multímetro y me está indicando negativo, o sea que he puesto los terminales del multímetro en las posiciones invertidas de la batería. Ya pues los que manejamos este tipo de tantos electrodomésticos con batería, pues sabemos que tiene un terminal positivo y un terminal negativo. Si yo uso el multímetro, la punta, en este caso la punta roja, debe ir con el positivo, la punta negra debe ir con el negativo y la medición es correcta. Si hago la medición al inverso, la punta roja con el negativo, estoy invirtiendo el sentido y el multímetro me va a indicar menos 2 voltios. Estas características o digamos que estas indicaciones positivo o negativo, pues es más del uso ya del electrónico que trabaja en circuitos que tienen tensiones duales o que trabajan con tensiones positivas o negativas. Aquí tenemos otra medición que es la de un diodo. Entonces aquí este es un diodo del tipo LED que está configurando 1, 2, 3, 4, 5, 7 diodos tipo LED para configurar una lámpara LED. Aquí nosotros podemos medir
En este sentido no hay conducción porque el diodo es un semiconductor que se opone al paso de la corriente en un sentido, pero en otro sentido sí permite la circulación de corriente. Vamos a mirar, por ejemplo, este diodo, si alcanzan a ver, aquí lo estoy polarizando de manera positiva y el dispositivo enciende porque la misma batería del multímetro la enciende. Si yo invierto la polaridad, aquí tenemos que no me va a indicar nada porque el semiconductor no me está permitiendo la circulación de corriente. Una última prueba que es la corriente. Entonces aquí tenemos un motor de corriente alterna. Vamos a hacer una medición uniéndolo directamente y para eso utilizamos la pinza amperimétrica. Ponemos a funcionar un motor de corriente alterna y como lo indiqué en el momento anterior, aquí hacemos la medición, tenemos 0.5 amperios. Esta pinza me está indicando que este motor está consumiendo 0.5 amperios. Este tipo de instrumento es muy sencillo para hacer mediciones en circuitos donde no podamos acceder, donde es difícil acceso por la facilidad que tenemos de aplicar la pinza en las líneas de corriente alterna. También podemos hacer la medición, pero es un poco más compleja con este tipo de multímetro y es también seleccionando las puntas, en este caso a 10 amperios, y ubicamos el selector a voltaje de corriente alterna y aplicamos esta medición. Debe hacerse en serie. Entonces aquí estamos alimentando una de las líneas que llega al motor, va conectada en serie con el multímetro y podemos ver que está marcando 0.3 amperios. Aquí debo corregir la selección. Vuelvo a hacer la prueba. Está a 0.47 amperios. Eso es la corriente que consume el motor o el elemento que estemos midiendo en ese momento. Espero que les haya sido de utilidad esta pequeña explicación y muchas gracias.